Hola, cordial saludo. Mi nombre es Luis Carlos Olave. Hoy les presento el contenido denominado Historia de la Ciudadanía. Para referirnos a la historia de la ciudadanía vamos a explorar tres contextos. El contexto europeo, el contexto latinoamericano y dentro de los países latinoamericanos vamos a estudiar también el contexto de Colombia. Vamos a ver a lo largo de este contenido cómo la historia de la ciudadanía en Europa está estrechamente relacionada a la historia de la ciudadanía tanto en Latinoamérica como en Colombia, que hace parte de los países latinoamericanos. Es así como podemos decir que todas las similitudes que se encuentran en el contexto de construcción de ciudadanía, en el contexto colombiano y latinoamericano, son efecto de la gran influencia que ha tenido Europa a lo largo de nuestra historia. Para hacer énfasis primero en la historia de la ciudadanía en el continente europeo, vamos a ver 5 momentos. El primer momento es conocido como la antigüedad, en el cual la protagonista fue la Grecia clásica. Dentro de la Grecia clásica se desarrolló el concepto de la polis griega, que nos brindaría posteriormente un primer concepto sobre democracia. Esa democracia que, a pesar de en ese tiempo ser un tanto incompleta, por así denominarla, se convertiría en antecedente para lo que hoy conocemos por concepto de democracia. Aristóteles también en este tiempo nos empieza a arrojar unos conceptos y entre ellos una diferencia entre el ciudadano y el bárbaro, considerando ciudadano a todo aquel que es sujeto de derechos y bárbaro todo aquel que no posee logos, es decir, no posee la capacidad de hablar. En la ciudadanía se define un concepto muy claro. Son ciudadanos aquellos hombres adultos y libres, es decir, que han excluidos todos los otros seres humanos que pertenecían a la sociedad de esa época. Luego pasamos a la Edad Media y las definiciones del cristianismo en el contexto de la ciudad. Es importante mencionar que venimos de la caída de un imperio muy importante como lo fue el Imperio Romano, y en esta época la Iglesia Católica asume el poder. Por lo tanto, aquel que no era católico era considerado pagano y no merecedor de la vida en comunidad. Por lo tanto, no se consideraba tampoco como ciudadano. Aquí surge el paradigma de la vida terrenal versus la vida espiritual, proponiéndonos pensadores como San Agustín que la vida terrenal era la única que nos podía ofrecer dignidad y que nos podía llevar a la salvación y por lo tanto nos permitía ser merecedores de esa vida en comunidad. Luego pasamos a una transición hacia la modernidad en la que el renacimiento cobra gran importancia y nos ofrece un cambio de la visión teocéntrica, es decir, la visión centrada en Dios, a la antropocéntrica, es decir, la visión centrada en el ser humano. Dentro de esta transición hacia la modernidad también encontramos una importante reforma, que fue la reforma protestante, que causó una división, una ruptura y una crisis al interior de la Iglesia Católica. Posterior a ello, la relación ciudadano-propiedad privada empieza a preponderarse en el contexto de la sociedad. Es decir, era considerado ciudadano la persona únicamente en capacidad de poseer una propiedad. En la transición hacia la modernidad también encontramos una etapa importante de la historia conocida como el colonialismo. Y en el colonialismo encontramos una discusión fuerte de un proceso de reconocimiento de los indígenas como seres con alma. Vamos a ver más adelante que este fue un proceso largo, el cual también produjo unos cambios significativos. Luego pasamos al nacimiento del ciudadano moderno. Kant nos propone una idea de la razón como un instrumento de superación a las visiones místicas que nos ofrecía hasta ese entonces la fe o la religión. En la Revolución Francesa encontramos los principios de fraternidad, igualdad y libertad que serán muy importantes posteriormente para el desarrollo de los estados-nación
y la formulación de los derechos de la ciudadanía. Encontramos aquí entonces la primera declaración de derechos del hombre y ciudadano, en la cual claramente, por su título, se excluyó a la mujer. Sin embargo, algunos pensadores afirman que para ese entonces ya existían filósofos, estudiosos, académicos y políticos que iniciaban a hablar sobre los derechos también de la mujer. Un pensador muy influyente de la época, conocido con el nombre de Jean-Jacques Rousseau, nos habla de su obra El contrato social de una transición de la libertad natural a la libertad civil, entendiendo la libertad natural como el deseo desaforado por poseer sin comprender las limitaciones, y la libertad civil, el derecho a tener la propiedad privada acorde a las posibilidades y las limitaciones. Luego pasamos a la ciudadanía contemporánea. Aquí surge el importante concepto del Estado-Nación que hasta el momento en nuestra historia tiene aún importancia. Vamos a ver también que en esta época se da una crisis del sujeto moderno. Esto por hechos atroces como los campos de concentración y la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Al ser humano le parece incomprensible cómo, si venimos del desarrollo de la razón, podemos ser capaces de cometer esta serie de actos. Nuevamente se nos expone el concepto de la relación del ciudadano con la propiedad privada. Por lo tanto, la propiedad o la posesión de propiedad se convierte en una característica importante para el reconocimiento de la ciudadanía. El sistema neoliberal posterior y posteriormente la globalización nos ofrece una tensión del concepto de identidad, ciudadanía y Estado-nación, que es lo que actualmente estamos viviendo en nuestro mundo. La ciudadanía latinoamericana, como podemos ver, tiene diversas similitudes debido a la gran influencia de la historia europea. Por lo tanto, es una historia y una construcción marcada por la época del colonialismo, en la cual se dio la discusión sobre la calidad de ciudadanos de los pueblos indígenas. Y luego de que esta discusión fuese resuelta a favor, por así denominarlo, de los indígenas, al afirmarse que en efecto estos pueblos o las personas que pertenecían a estos pueblos poseían alma, entonces empiezan a preguntarse los colonialistas del momento qué población iba a ocupar el lugar de la mano de obra. Es aquí en donde empieza a llevarse personas de color negro, de raza negra de África, a los territorios americanos para que hagan o jueguen ese rol importante para la producción y el mantenimiento del sistema. Los mestizos juegan un papel importante en este contexto, pero fueron considerados impuros y por lo tanto tuvieron dificultades para acomodarse en la pirámide social. En el siglo XVIII inician los primeros movimientos pro independencia. Posterior a ello, en el siglo XIX hasta el siglo XX, empiezan a consolidarse los estados latinoamericanos autónomos con gran influencia europea que podemos ver hasta la actualidad. Finalmente, la construcción de la ciudadanía en Colombia, al ser este un país latinoamericano, también tiene mucha influencia del contexto que acabamos de ver y por lo tanto del contexto europeo. Una historia similar a la descrita con respecto a los demás pueblos latinoamericanos. En el siglo XIX en Colombia empieza a entenderse la idea del Estado soberano que fue promovido por las élites criollas. Diversos cambios constitucionales ocasionaron tensiones en temas como el tipo de Estado, el tipo de educación, la relación entre Estado e Iglesia y el reconocimiento del ciudadano. Dentro de estos múltiples cambios constitucionales podemos resaltar dos constituciones. La Constitución de 1886, que estuvo por más de 100 años ejerciendo una soberanía y en la cual se nos ofrece a Dios como fuente suprema de autoridad, es decir, estaba marcada por la preponderancia de la religión católica. En esta constitución también se nos da un concepto del ciudadano y unas características que nos dice que debe ser varón, mayor de 21 años
y debe tener o contar con una profesión u oficio, es decir, excluía a unos sectores de la población. Para el año de 1954 es cuando en Colombia se empiezan a hablar de los derechos ciudadanos de la mujer. Luego, en la Constitución de 1991, que es la Constitución actual de nuestro país, se da un reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y el concepto como tal de nación pluralista. En ello nos da a entender que todos somos ciudadanos, todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, pero también se ofrecen una serie de mecanismos de participación ciudadana, como lo son el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, el control social, entre otros. Es decir, nos encontramos más allá del derecho popular, perdón, el derecho de voto universal, nos encontramos ante una serie de mecanismos que hacen mucho más completa la idea del ciudadano y por lo tanto también la idea de la democracia. Espero que este contenido haya sido de agrado y gran utilidad para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.